Estudiar es una de las cosas más bonitas que hay. Y sin embargo, me parece lamentable que después de estar años y años estudiando, muchas personas no comprendan, para empezar, qué es estudiar. Porque para algunas personas es simplemente asistir a clases o para otras es simplemente leer tus apuntes. Y la verdad me parece muy triste que se pase por completo por alto el hecho de que muchas personas no tienen ni idea de cómo estudiar. Y hay otras personas que ni siquiera tienen idea de qué quieren hacer con sus vidas o de cómo estudiar de la manera más óptima o cómo optimizar sus vidas para empezar. Y esa información, que es muchísimo más útil que el simple hecho de estudiar en un momento dado en el que tú no tienes claridad de para qué lo haces, se pasa por completo por alto. Por eso es que en este video vamos a presentar cuáles son los mayores problemas de los estudiantes para ver si con alguno de ellos te identificas y cómo puedes solucionarlos. Vamos rápido porque quiero tratar de darte la mayor cantidad de valor posible en el menor tiempo que se pueda. Y la verdad es que probablemente pienses que tu vida es perfecta, que ya eres buen estudiante o que ya sabes cómo estudiar. Y la verdad es que si piensas así, pues muy bien por ti, bro, pero probablemente con la cantidad enorme de problemas que tenemos como estudiantes, hayan muchos que no hayas solucionado y si me prestas atención, probablemente los identifiques y yo te pueda ayudar a resolver todos ellos. Ahora bien, ¿cuál es el origen de todos los problemas que nosotros tenemos como estudiantes? La verdad es que, como estudiantes, casi todos nuestros problemas se originan en la preparatoria y quiero generalizar aquí como preparatoria a ese momento exacto en el que salimos de la secundaria, porque me parece que los problemas que tenemos antes de la secundaria, muchos de ellos son simplemente por la pubertad y ya está, hermano, adolescencia. Pero cuando somos adolescentes consumados, como cuando nosotros estamos en preparatoria, es cuando podemos empezar a hablar de un proyecto de vida, podemos empezar a pensar con mayor claridad y a tratar de solucionar los problemas que nosotros tenemos, ya sea de salud mental o de lo que tú quieras, bro. Ahora bien, volviendo al tema, preparatoria. ¿Cuáles son los problemas o en cómo o de qué forma podemos clasificar estos problemas que nosotros tenemos como estudiantes? Bueno, esta forma es como problemas de propósito, como problemas de salud mental y como problemas de técnica de estudio. Es muy simple. Lo que nosotros queremos conseguir en la vida y en general, no solamente como estudiantes, es siempre, siempre tener un propósito claro, tener una buena salud mental y tener la manera más óptima de realizar absolutamente todo lo que hagamos. Y eso es justo lo que este video va a hacer por ti. Quiero empezar hablando por la mentalidad porque me parece que es el tópico más importante de la vida de un estudiante. Y ya no solo de la vida de un estudiante, sino de la vida de todas las personas en general. Para empezar, hay que hablar acerca de cuál es el sentido de la vida. El filósofo Albert Camus llegó a la conclusión de que la vida no tenía un propósito o un sentido inherente y tú puedes estar en desacuerdo conmigo y en desacuerdo con esa opinión que yo comparto con el filósofo y podemos debatirlo, pero la realidad es que la vida no tiene un propósito fijo que te den apenas naces. Por lo tanto, nosotros vivimos en un caos constante. Ante esto, la solución es nosotros mismos darle un propósito, un sentido a nuestras acciones y a nuestra vida. Por esto mismo es muy importante saber, entender qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y hacia dónde están encaminadas todas nuestras acciones. Porque hay algo muy, pero muy, pero muy importante que debes de entender. Tu vida es resultado de todas las acciones que has realizado. Y todas las acciones que has realizado son resultado de todas las decisiones que has tomado. Y todas las decisiones que has tomado son el resultado de tu identidad. Y tu identidad es lo que determina qué decisiones vas a tomar. Porque si tú tienes la identidad de que eres una persona que lee muchos libros, vas a tomar las decisiones de ponerte a leer. Vas a hacer la acción de ponerte a leer. Y entonces en tu vida vas a leer muchos libros. En cambio, si tú tienes la idea de que, no sé, por ejemplo, eres pésimo estudiante, tienes la identidad de que eres mal estudiante, entonces decides no estudiar, entonces tu acción es que no estudias y por lo tanto en tu vida sacas malas notas porque no estudias. Pero ahora bien, ¿cómo podemos cambiar nuestra identidad? Para cambiar nuestra identidad, nosotros lo que tenemos que hacer
es entender que nuestra identidad es resultado de todas nuestras mentalidades, de todas las creencias que tenemos. Porque nuestra mentalidad es lo que fija cómo somos, quién somos. Para que nosotros podamos cambiar nuestras mentalidades, hay que hacer un paso antes. Y primero es entender qué es lo que nosotros queremos en la vida, ¿no? Queremos conseguir un sentido, queremos tener un propósito y darle un significado a todo lo que hacemos. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es agarrar una libreta, que en este caso yo tengo esta libreta aquí que utilizo para hacer apuntes de matemáticas. Yo opino que tú deberías de agarrar una libreta cualquiera o un diario que tengas, de preferencia que sea un diario, porque te va a servir para un hábito que veremos después. Pero sí, deberías de empezar por tomar una libreta y un bolígrafo o un lápiz y preguntarte, ¿en dónde quiero estar, no sé, dentro de 10, 5 años? Poner una visión clara, ¿cómo es un día en tu vida ideal? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y una vez que tengas tu visión, debes de irla separando en objetivos. O sea, ¿qué objetivos tiene la persona que cumplió o que tienes la vida de tus sueños? Porque, por ejemplo, puede ser que tu visión sea viajar por el mundo. Pues probablemente la persona que está viajando por el mundo se puso el objetivo de volverse rico. Y ahora, el paso más importante es cuestionarte. Supongamos que yo tengo un objetivo como lo puede ser, no sé, a lo mejor yo quiero conseguir un cuerpo extremadamente estético y bonito. Entonces mi visión es ser la de una persona con un cuerpo estético. El objetivo más específicamente podría ser, no sé, conseguir 80 kilogramos pesando, con un porcentaje de grasa bajísimo. Ahora bien, ¿por qué quiero tener ese objetivo? No quiero que seas superficial con este paso porque es extremadamente importante y no lo debes de procrastinar. ¿Por qué quieres tener un cuerpo estético en este ejemplo? Puedes decir, porque, no sé, a lo mejor porque quieres gustarle más a las personas si tienes un cuerpo estético. ¿Y por qué quieres gustarle más a las personas? Probablemente quieres gustarle más a las personas porque te gusta la validación de otros. ¿Y por qué te gusta la validación de otros? Te gusta la validación de otros porque te sientes insuficiente y no tienes amor propio. Y acabas de encontrar la raíz de tu problema. Te das cuenta. Por ejemplo, si tú estudias, entonces te puedes preguntar, ¿por qué quiero sacar buenas notas? A lo mejor tu visión es que, o tu objetivo es que quieres sacar notas altísimas, ¿no? Se acaba de trabar un poco la cámara. A lo mejor tu objetivo es que quieres sacar notas altísimas. Pregúntate, ¿por qué quiero sacar notas altísimas? Tal vez porque tu padre o tu madre te pidió que lo hicieras, porque es lo que la sociedad espera de ti, porque es lo que tus compañeros exigen que tú hagas. Y entonces te das cuenta de que la mayoría de tus objetivos son falsos, son implantados por las demás personas, o que son mentiras que te has contado a ti mismo. Probablemente no quieres estudiar gericultura, recursos humanos, ni ofimática o ninguna de las carreras técnicas que te da la preparatoria. Quizá ni siquiera quieres estudiar. Y es bueno que te des cuenta de eso, porque no puedes eliminar la razón por la que quieres algo. Puedes identificar las razones por las que te has puesto un objetivo, una visión, pero no puedes eliminarlas. Las razones están ahí. Probablemente muchos de tus objetivos sean mentiras, sean cosas que realmente no quieres. Probablemente no quieres ser médico. Te han dicho, ¿por qué quiero ser médico? Porque quiero ganar mucho dinero. ¿Por qué quiero ganar mucho dinero? Porque me gustaría tener una vida cómoda. ¿Por qué quieres tener una vida cómoda? ¿Qué es una vida cómoda? No sé, una vida con lujos. ¿Y por qué quieres lujos? Porque es lo que ves en redes sociales que las personas esperan tener. ¿Y realmente quieres lujos? Puedes preguntarte si realmente quieres la verdadera razón por la que te pusiste un objetivo. Ya llegaremos a eso. Es importante que te des cuenta de cuáles son las razones por las que tienes los objetivos que tienes. Y una vez que tengas esas razones, que ya tengas el por qué quiero lo que quiero, es importante ponerte a pensar si de todas maneras vale la pena entregar tu vida a conseguir ese objetivo. Independientemente de si las causas son ego o son porque quieres superarte a ti mismo, porque de verdad son una causa justa, por amor a otras personas, por validación, no importa cuáles sean las causas, pero es importante que las aceptes, que
que aceptes el por qué quieres lo que quieres y que decidas si aún así vas a tratar de conseguirlo o no. Ahora que ya sabemos por qué queremos lo que queremos, es importante que de todas las cosas que decidimos que sí vamos a conseguir en nuestra vida, porque ya encontraste unas causas del por qué quieres conseguirlo, las aceptaste, te parecen válidas, para ti son válidas, excelente, hermano. Ahora, lo importante es que te pongas a pensar, ¿cómo puedo conseguir eso? Lo primero es separar todos tus objetivos en pequeños pasos, dividirlos en pequeñas metas conseguibles, porque nosotros lo que queremos no es simplemente decir, por ejemplo, quiero comprar un coche, por poner un ejemplo. El objetivo no es simplemente comprar un coche, que es un objetivo súper específico. Mejor vamos a uno menos específico, como por ejemplo, ser un mejor estudiante. Quiero ser un estudiante de 10. ¿Qué es ser estudiante de 10? No sé, te puedes poner por objetivo tal vez sacar una nota superior a 9 en todas tus materias para finales de año. Y ese es un objetivo específico y lo puedes dividir en cada mes estudiar cierta cantidad de horas. Y cada día tienes que estudiar cierta cantidad de horas para conseguir el objetivo semanal, que consigue el objetivo mensual, que puede ser, por ejemplo, estudiar cierta cantidad de horas para conseguir el objetivo final, que en este caso es ser un estudiante de 10, que sabes que eres un estudiante de 10 porque sacaste notas superiores a 9 en todas tus materias al final de año. Pero hay un paso extra que no se cuenta mucho a la hora de preguntarnos cómo conseguir los objetivos que queremos. Y es el de convertirnos en la persona capaz de conseguir nuestros objetivos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cambiando nuestra mentalidad, adoptando la mentalidad de la persona que puede conseguir lo que tú quieres. Porque ponte a pensar, toma tu libreta, tu diario o donde escribiste el porqué del porqué del porqué tenías tus objetivos. Y ahora, ya que ya sabes cuáles objetivos son válidos para ti, por sus causas, ponte a pensar, ¿quién es la persona capaz de conseguir tus objetivos? Porque, por ejemplo, si quieres ser médico, probablemente la persona capaz de convertirse en un médico es un estudiante increíble que ama estudiar. Es una persona que, a pesar de el sufrimiento que le va a significar muchas veces estudiar, lo va a seguir haciendo. Es una persona que tiene la convicción de que quiere ser médico. Y tú debes de adoptar todas estas mentalidades. Debes de ponerte a pensar, ¿quién es la persona que puede conseguir los objetivos que quiere? Anótalo. Te va a servir muchísimo. Porque justamente después de eso, debes de adoptar las mentalidades de esa persona. Debes de cambiar tus creencias. Aprendimos que la manera de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestras creencias, es con repetición. Cuando tú escoges las creencias que tiene la persona en la que te quieres convertir y las anotas y las lees todos los días y visualizas que eres la persona con esas creencias, que actúas como la persona capaz de conseguir tus objetivos, es cuando realmente cambias tus creencias. Y aunque parezca cursi para algunas personas o parezca que te estoy vendiendo humo, la verdad es que cuando tú lees todos los días las creencias que tiene la persona capaz de conseguir tus objetivos, las creencias que quieres adoptar, las mentalidades que tiene la persona en la que te quieres convertir todos los días y te visualizas actuando como esa persona, es cuando realmente adoptas esas mentalidades y cambias. Aquí va a haber una separación muy grande. Van a haber dos tipos de personas. Van a estar las que no van a aplicar esto, van a pensar que esto no tiene ningún sentido, ni base científica, ni lógica, y no lo van a hacer, y no van a cambiar, y no van a conseguir sus objetivos. Y después están las personas que se dan cuenta de que tarde o temprano, cuando consigan sus objetivos, se van a convertir en la persona capaz de conseguir sus objetivos. Y para hacer eso, puedes empezar a actuar desde ahora, imaginarte actuando y leer todos los días cómo debes de actuar para convertirte en la persona capaz de conseguir los objetivos que quieres y eventualmente conseguir tus objetivos. Por lo tanto, si realizas este paso importantísimo, vas a acabar cambiando tu mentalidad y consiguiendo todo lo que quieres. Eso es una bomba. Y tienes que hacerlo. Ahora pasamos al siguiente tópico importante, porque antes de que te aviente todas las técnicas de estudio para convertirte en el mejor estudiante que ha visto jamás tu universidad o preparatoria, tienes que optimizar tu propia salud y esencialmente tu salud mental, porque
En esta etapa de nuestras vidas, nosotros como adolescentes somos extremadamente susceptibles a muchísimas adicciones y problemas que solamente ocurren dentro de nuestro cerebro. Y la verdad es que cuando solucionas estos problemas, empiezas a concentrarte más, empiezas a ser más feliz, empiezas a conseguir cosas que son valiosas sin importar quién seas, sin importar qué objetivos estés tratando de conseguir, sin importar quién eres. Y la verdad vale la pena completamente esforzarse por tratar de mejorar nuestra salud mental. Así que quiero empezar hablando de cuál es la clasificación de los problemas de salud mental que tiene un adolescente y un estudiante, pues. Que estos son la gratificación instantánea y las adicciones digitales, la de tener una identidad falsa, de ser un scammer, de actuar por ego, y la de tener sueño, sobrepensamiento, bueno, mala calidad de sueño, sobrepensamiento y ansiedad. Y por último, la falta de amor propio. Empezando por gratificación instantánea. La gratificación instantánea básicamente consiste en todo lo que nos produce una recompensa inmediata. ¿Y qué es todo lo que nos produce una recompensa inmediata? Pornografía, redes sociales, internet y casi todos los medios digitales te acaban produciendo una recompensa inmediata. ¿Esto qué hace? Acaba echando a perder tu cerebro, acaba echando a perder tu atención y acaba haciendo que crees escenarios ficticios, empiezas a hacer que tengas una percepción errónea de la realidad, y eso es extremadamente malo porque cuando tú abusas de las redes sociales, cuando tú te pasas todo el día en redes sociales, además del hecho de que estás desperdiciando tu vida, porque estás viendo a otras personas vivir su vida en lugar de vivir la tuya, y te la pasas pensando en otros en lugar de centrarte en mejorar tú mismo, ocurre que una, pierdes su capacidad de atención. Dos, no estás aprendiendo nada. Es una mentira que puedes utilizar las redes sociales como por ejemplo TikTok para aprender. Y tres, que es lo peor, acabas comparándote con los demás. Que eso es lo peor de todo. Porque nosotros somos seres egocéntricos y hay que decir la verdad, el ser humano es egocéntrico y ya está. Que acabas comparándote con los demás, acabas creyendo que no perteneces al grupo, acabas pensando que los demás tienen algo que tú no tienes, y todas estas inseguridades solamente existen en tu cabeza por abusar de las redes sociales. ¿Quién te manda a hacer eso? Absolutamente nadie. ¿Y cuál es la solución? La solución a todos los problemas de medios digitales es cortar por completo el uso de estas. Y después de unos 2-3 meses de haber cortado por completo el uso de las redes sociales, que te va a costar muchísimo porque literalmente es una adicción, te va a dar un FOMO horrible, vas a pensar que te estás perdiendo de algo, vas a pensar que vas a racionalizar que no es tan malo para ti, aunque en realidad te está robando la vida, porque hay personas que pasan 5 horas, 6 horas enfrente de una pantalla y literalmente están malgastando sus vidas sin hacer nada al respecto. Y no hay manera en la que las redes sociales, el uso de redes sociales, acabe siendo positivo, a menos que seas un creador de contenido. Son pésimas para ti. Y después de que finalmente te desintoxiques un poco de las redes sociales, puedes ir integrándolas paulatinamente en tu vida, pero tratando de adoptar la mentalidad de que eres una persona que no depende de ellas y que realmente no disfrutas de pasar 5 horas desperdiciando tu vida en ellas. Y solamente así vas a poder tener una relación saludable con las redes sociales. Ahora bien, en cuanto a los videojuegos son divertidos cuando juegas con amigos, ¿no? No te lo voy a negar. La verdad es que somos adictos a los videojuegos, la mayoría de los adolescentes principalmente. Este es un problema que afecta a los hombres a causa de que tienen sistemas de recompensa y de niveles que nos hacen creer que estamos progresando. La realidad es que nosotros queremos progresar en la vida real. La vida real es el mejor videojuego que se ha creado nunca, y cuando nosotros estamos metidos 3 horas invirtiéndolas en un videojuego, bueno, invirtiéndolas porque en realidad eso no es una inversión, es perder tu vida, es literalmente tirarla. Ocurre que nosotros tenemos la falsa sensación de progreso, que es lo que nos hace adictos a los videojuegos. Por lo tanto, la solución es simplemente cortarla y ponerte a progresar en algo que de verdad te haga mejorar en la vida. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a mejorar en algo en la vida de verdad, real, como sacar mejores calificaciones, como hacer más dinero, como mejorar tus habilidades sociales, como terminar más libros, ¿sabes? Esos son logros reales.
y la sensación de progreso es muchísimo mejor que la que te puede dar un videojuego. Y claro, también puedes tener relaciones saludables con los videojuegos. Puedes jugar, no sé, de vez en cuando, un fin de semana con unos amigos, pero entendiendo todos juntos que es una adicción peligrosa el pensar que progresas por dedicarle tus horas a un juego. En cuanto al tema de la pornografía, que es uno de los problemas más grandes que tienen los adolescentes con todos los medios digitales, no hay relación saludable con esto. Simplemente deberías de cortarla por completo, porque aparte de que sexualizas tu cerebro y pierdes tu capacidad de atención, hace que tus relaciones sociales se vuelvan difíciles, porque ya no tratas a tus compañeras y a tus amigos y a tus amigas como seres humanos, sino que los empiezas a convertir en objetos. Y esto es uno de los problemas más grandes que he visto en todas las personas que he conocido que consumen este tipo de contenido. Por lo tanto, córtalo de raíz y no permitas que esto se apodere de tu vida. Pasamos al siguiente punto, y es que derivado de todo lo que se relaciona a redes sociales tenemos el ser un scammer y el ego. ¿Qué es ser un scammer? Básicamente, existen dos tipos de personas. Están las personas que son auténticas y están las personas que son scammers. Cuando tú eres un scammer, cuando tú literalmente robas la identidad que tienes, o sea, literalmente no actúas como realmente eres, sino que actúas como un personaje, eso lo que provoca es que cuando termines de hablar con cualquier persona te sientas cansado, te sientas como que no tienes energía, con lo que llamamos no tener energía social. Esto en realidad es solamente una señal de que probablemente fuerzas tu personalidad para ser alguien que no eres, y esto provoca que acabes cansándote, acabes sintiendo que no perteneces, y es normal, completamente normal, porque de verdad no eres quien realmente dices ser. Aquí la solución es, para empezar, haber completado el paso anterior que nosotros hicimos en la parte de mentalidad, preguntarte por qué quieres lo que quieres, preguntarte cómo es que realmente quieres ser, y empezar a actuar como eres tú, empezar a tener tu identidad más real, porque cuando eres real va a ocurrir algo. Te va a dejar de importar lo que piensan las demás personas. Cuando cortas las redes sociales también te va a dejar de importar lo que piensan las demás personas. Y cuando te deja de importar lo que piensan las demás personas y empiezas a ser tu yo más auténtico, te vas a dar cuenta de una cosa: le vas a caer horrible a mucha gente, pero a la gente a la que le caigas bien te va a amar por quien realmente eres. Vas a tener un ego mucho más saludable porque ya no te va a importar lo que piensen las demás personas, ya no vas a actuar como un personaje y vas a empezar a ser más tú. Y esta es una de las sensaciones más hermosas que existen: el ser auténtico, el poder decir la verdad acerca de quién eres. Y que realmente no te importe lo que los demás piensen de ti. Porque al final, si te pones a pensar, si tu objetivo, no sé, es ser médico, ¿por qué te interesa qué piensan los demás de ti? O si tu objetivo es, no sé, por ejemplo, para variar, sacar un 10, el preocuparte por lo que los demás piensen de ti en redes sociales o concentrarte en tu ego, ay, es que no, no tiene ningún sentido. Y ahora, sobre ego, hay que racionalizarlo un poco. La verdad es que todo el mundo está centrado en sí mismo. Nadie se pone a pensar, después de que tú la regaste, que hiciste una broma que salió mal y que no le dio risa a nadie, nadie se pone a pensar en eso más de 5 minutos, porque la mayoría de las personas tiene la concentración en otra parte por culpa de las redes sociales. Y esto provoca que absolutamente nadie se acuerde de lo que hiciste. Por lo tanto, tú puedes ir por la vida, por tu clase o por donde tú quieras, haciendo absolutamente lo que quieras. Claro, con límites, no vas a cometer crímenes, pero normalmente las personas no se paran a pensar más de 5 minutos en quién eres o qué haces. Así que puedes tener por completo la seguridad de que tus errores no son recordados, que no hay nada de malo en equivocarse y que solamente son tus problemas en tu cabeza por ego, eso, manifestaciones de tu ego, porque es humano el preocuparse por lo que los demás piensen de nosotros. Pero puedes racionalizarlo, puedes darte cuenta de que no es para tanto, que en el peor de los casos no pasa absolutamente nada y que las demás personas se olvidan de las cosas que haces. Por último, bueno, no por último, por penúltimo, quiero hablar sobre el sueño. Resulta que el sueño es uno de los mayores problemas de salud mental que tienen los estudiantes, y hay algunas recomendaciones muy fáciles para tener una mejor calidad de sueño extremadamente rápido. Y esas son, para empezar, meditar,
que es un hábito que te va a ayudar a solucionar tu sobrepensamiento. Porque no sé si te ha pasado, creo que a todo el mundo le ha pasado, que por la noche se pone a sobrepensar en algún problema que tiene y entonces lo que ocurre es que no te duermes. Y como no duermes, el otro día estás todo reventado y no aprendes nada. Y esto, enfocado a lo que es ser un estudiante, es un problema bastante heavy. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar, sentarnos en silencio a ser posible, o nos ponemos audífonos, ponernos ruido blanco, descargarnos una aplicación para meditar y empezar a meditar. Y meditar es simplemente centrarse en tu respiración y que cada vez que te venga un pensamiento, volver a tu respiración. Y no hay secreto, va a ser frustrante al principio, te vas a dar cuenta de que tu mente va a querer divagar. Pero es justamente ese es el propósito, aclarar tu mente. Y cuando aclaras tu mente, meditando, te das cuenta de que, aparte de que estás mucho más presente, estás más relajado, te duermes más fácilmente o te concentras más fácilmente y en general mejoras todos los apartados de tu vida meditando. Entonces es un hábito que todos los estudiantes deberían de tener porque solo tiene beneficios. Y no te toma tanto tiempo, 15 minutos, cuando hay personas que le dedican 6 horas a desperdiciar su vida en redes sociales, me parece absurdo. Otra cosa, sobre pensamiento, muchas personas tenemos un diálogo interno muy negativo y esto va relacionado con el problema que viene a continuación, que es que tenemos falta de amor propio. En lugar de hablarnos mal cuando nosotros tenemos un problema, deberíamos de empezar a ser más empáticos con nosotros mismos, porque tendemos a ser muy autodestructivos con los comentarios que nosotros nos decimos a nosotros mismos cuando estamos tratando de dormir. Probablemente alguna vez te has topado con que te estás insultando por un error que cometiste durante el día o sobrepensando algo que no pudiste hacer. Y en ese tipo de casos debes de tratar de cambiar un poco tu diálogo. Porque cuando cambias tu diálogo interno a dejar de culparte a ti mismo por, es que no voy a poder dormir esta noche, es que mañana voy a estar todo reventado, empieza a pensar, bueno, si no duermo esta noche, igual tengo la disciplina para intentar hacer todo lo que pueda el día de mañana para tratar de conseguir los objetivos que me puse. Y entonces, si no duermo tanto esta noche, no pasa nada, porque yo confío en que lo voy a lograr, en que voy a intentarlo y que me voy a sentir bien por saber que lo estoy dando todo. Y quizá te quedes dormido cuando empieces a dejar de hablarte mal y dejes de estresar a tu propio cuerpo por insultarte a ti mismo. Cuando cambias tu diálogo interno a mejor, cuando dejas de verte a ti mismo como un estorbo y empiezas a verte a ti mismo como la persona que puede solucionar tu vida y puede conseguir todas las metas que tienes, empiezas a amarte un poco más a ti mismo. Pero eso es tema del siguiente tópico. Ahora mismo te voy a hablar acerca de todas las estrategias para dormir mejor. Aparte de meditar, otras cosas que puedes hacer para tener una mejor calidad de sueño es simplemente adaptar un espacio de tu entorno a la única tarea de dormir. Le pones cortinas, le pones absolutamente cualquier cosa que te ayude a que sea un sitio más oscuro. Otras cosas que puedes hacer para dormir mucho mejor son tener una dieta más rica en alimentos magros, porque por alguna razón nosotros tendemos a dormir mejor cuando consumimos una dieta no tan rica en grasas. No consumir café, y aquí hay algo que es muy extraño. Resulta que la cafeína dura más tiempo en nuestro cuerpo de lo que cabría esperar. Resulta que el intervalo correcto de tiempo para tomar café es realmente las primeras 5 horas desde que te despiertas, por lo que si te despiertas como un enfermo a las 4 de la madrugada como yo, probablemente la última taza de café que deberías de plantear tomarte es a las 9 si quieres tener una calidad de sueño excelente y ser una máquina en absolutamente todo lo que tengas que hacer en tu día y al día siguiente. Y no realizar ejercicio ni actividad física unas 5 o 6 horas a ser posible antes de irte a dormir. No consumir alimentos 3 horas antes de irte a dormir, ni beber agua 2 horas antes de irte a dormir. No hay mucho más que hablar sobre este tema. Creo que son cosas muy básicas. Tomar el sol por las mañanas al levantarte. Y un consejo que de verdad deberías de aplicar es monitorear tu sueño, ya sea con un reloj inteligente que pueda monitorear cómo es tu calidad de sueño, con una aplicación como Sleep Cycle que te permita checar qué patrones de sueño que tuviste el día anterior provocan que tengas
que tengas una peor o mejor calidad de sueño durante tu día. Y si no quieres registrarlo de esta manera, también puedes anotarlo, puedes darte cuenta de cómo te sientes al día siguiente después de haber hecho X o Y cosa la noche anterior. Ahora pasamos a el último tópico de salud mental, que es la falta de amor propio. Que la falta de amor propio viene cuando no sabes pasar tiempo contigo mismo. Y aquí, en el mundo en el que vivimos, es extremadamente difícil pasar tiempo con nosotros mismos porque estamos bombardeados de imágenes en redes sociales. Siempre nos han vendido la idea de que lo mejor es siempre estar rodeados de personas o que no podemos hacer las cosas solos. Pero la verdad es que si aplicas todo lo que te dije anteriormente, si te empiezas a preocupar por ti mismo, si empiezas a ser tu yo más auténtico, a conectar con tus verdaderos propósitos y valores, vas a empezar a amarte más a ti mismo. Pero especialmente cuando empiezas a pasar tiempo solo contigo mismo es cuando más te empiezas a amar. Y es súper aconsejable que como estudiante y como persona en realidad te tomes la molestia de pasar 1 hora por lo menos cada día solo contigo mismo y que llegue el punto en el que te empieces a caer bien, porque cuando pase eso es cuando más te vas a amar. Y ocurre que cuando te amas a ti mismo deja de interesarte el pertenecer a un grupo, deja de interesarte el ser famoso en redes sociales, deja de interesarte el qué pensarán de ti. Cuando empiezas a amarte a ti mismo, ocurre que aparte de que te preocupas más por lo que verdaderamente te llena, dejas de ser pisoteado por las demás personas porque te pones primero, porque priorizas tus propias necesidades, priorizas tu propia integridad y te priorizas en sí mismo. Y eso a la larga va a ser saludable para tu vida, extremadamente saludable. Que te caigas bien es una de las mejores sensaciones que existen. Con eso terminamos el apartado de salud mental y ahora podemos ir a un tópico más interesante que seguramente te va a encantar. Así que vamos para allá. Y ese tema es nada más ni nada menos que las técnicas de estudio. ¿Qué técnicas de estudio? Pues hay varias estrategias. Ya vamos a eso. Las técnicas de estudio hay varias. Primero que nada hay que preparar el ambiente en el que trabajamos. El ambiente en el que trabajamos es extremadamente importante, porque la realidad es que ¿qué es estudiar? Primero que nada, ¿qué es estudiar? Estudiar es aplicar algunas de las estrategias que te voy a poner a continuación. Estudiar es algo muy subjetivo. Las técnicas que yo tengo creo que son buenísimas, te las voy a mostrar a continuación. Pero cuando nosotros estudiamos, lo que nosotros estamos de hacer es dos cosas. Una, aprender, y otra, no olvidar lo que ya aprendimos. ¿Ok? Para aprender, lo más óptimo no es estudiar por intervalos de tiempo cortos como las estrategias que nos venden en redes sociales de trabaja 20 minutos y descansa 5. Eso no sirve para absolutamente nada, porque no te ayuda a mejorar tu capacidad de concentración, que es una habilidad importantísima en la vida y en lo que tú quieras, y también mejora tu paciencia y en general te hace mejor persona. Ya está, no hay mucho más que decir en este apartado. Trabaja o estudia de 1 a 2 horas seguidas. Trata de siempre que sean más de 40 minutos o que sea 40 minutos fijos sin distracciones. Tu espacio de trabajo no debería de tener celular. En mi caso yo tengo el celular aquí porque literalmente lo necesito para grabar. Pero de preferencia tu espacio de trabajo debería de estar organizado, debería estar limpio, debería ser una habitación cerrada con un techo bastante bajo, porque normalmente para tareas analíticas nos concentramos mejor cuando podemos ver nuestro techo, y en caso de no poder verlo es importante usar gorra o algo que nos ayude. Si no, tampoco es como que vaya a ser lo más importante de nuestra sesión de estudio. Debe de ser un espacio limpio, porque es mentira que nosotros pensamos mejor o trabajamos mejor en espacios sucios. Eso solamente son mentiras que nos decimos a nosotros mismos. El ambiente debería de ser un espacio sin ruido. De preferencia, pídele a tu familia que por favor no haga tantos sonidos mientras estás estudiando, porque te desconcentran. Te puedes poner algo de música en plan lofi o ruido blanco, que ayuda bastante para que duermas y para que te concentres. Eso es un beneficio doble. Lo puedes ocupar también para el apartado de sueño y para el apartado de trabajar o de estudiar. Y ya sería todo. Realmente no hay muchas cosas más que hablar sobre el ambiente. Claro
También debería de ser fresco de preferencia, debería de ser una silla en la que puedas estar cómodo, sí, durante varias horas. Y deberías de evitar tener distracciones como papelitos por ahí o cosas con las que te puedas distraer, porque justamente lo que queremos es concentrarnos en nuestra tarea, que es aprender o no olvidar, que en este caso no olvidar es lo mismo que repasar algo. Ahora, pasamos con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Planeación. ¿Cómo podemos planificar nuestro estudio? Abre Google Calendar, pon tu configuración para ver la semana y ve colocando en los espacios de tiempo que tengas libre intervalos de más de una hora en los que te vas a poner a estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Sé muy específico con qué es lo que vas a hacer durante ese espacio de tiempo. Porque, por ejemplo, si tu objetivo es, no sé, aprender a resolver una integral, te puedes poner en un espacio de una hora a agarrar un libro y empezar a leer y empezar a entenderlo. O una hora a empezar a resolver ejercicios. Debes de ser específico con tu tarea en todo momento y debes de tener muy claro qué vas a hacer en cada momento de tu día. Planeación no hay realmente mucho más, aunque sí que hay algo muy importante que es lo de la repetición espaciada, que básicamente es que cuando nosotros aprendemos un nuevo tema en la escuela, nosotros tenemos un momento en el que podemos recordarlo, pero después nuestra capacidad de recordarlo va disminuyendo. A esto lo llamamos la curva del olvido. Y la curva del olvido básicamente se reduce hasta el punto en el que es inexistente cuando nosotros vamos repitiendo constantemente los temas que vamos viendo. Por lo tanto, un hábito importantísimo para estudiar, para en general, para cualquier cosa que quieras aprender, es repetírtela como si fueran las mentalidades que quieres adoptar todos los días. Todos los días debes de ir repitiéndote, aunque sea 5 minutos, un tema que ya viste. Va a llegar el momento en el que no van a hacer falta ni 5 minutos porque el tema lo puedes recordar desde tu propia mente y no se te va a olvidar. Es así de simple y es así de mágico y ayuda un montón para estudiar. Y deberías de planear todos los días un espacio de tiempo, un bloque de cierta cantidad de minutos para resolver problemas matemáticos, por ejemplo, o hacerte preguntas, o simplemente forzarte a recordar, leer tus apuntes. Esta no es la base del estudio, pero es algo extremadamente importante, es un paso extremadamente importante para que no olvides. Estrategias de estudio hay varias. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar acerca de unas cositas que sí te pueden servir para aprender más rápido. Para empezar, ¿qué es esto de los esquemas? Te piden muchos cuadros sinópticos, pero la verdad es que la idea de esto es que más que nada te fuerces a ti mismo a recordar. Cuadros sinópticos no lo hagas para estudiar, para aprender algo nuevo. Hazlo para recordar algo que ya aprendiste en el pasado y que quieres recordar. Ponte palabras clave que puedas observar y que con eso puedas recordar conceptos que ya tenías dominados. Y entonces te va a servir para simplemente ver una imagen, por ejemplo en un mapa mental, que te va a recordar un concepto complejo y que a la larga te va a hacer recordarlo más fácilmente. Luego, acrónimos. Cuando hay palabras difíciles que no podemos... cuando hay un grupo de conceptos que tienen características en común que necesitamos recordar, los acrónimos molan bastante porque básicamente consisten en crear palabras que tú puedes desglosar para acordarte de un concepto, por ejemplo, para acordarte de una idea. Por ejemplo, si te piden, no sé, los tipos de textos literarios que existen, puedes crear un acrónimo con la inicial de cada uno de los nombres de los textos literarios que existen para así forzarte a ti mismo a recordar eso. Siguiendo con esto, también otras estrategias de estudio que existen, aparte de esas, es la de ir anotando los conceptos importantes en pequeñas notas que simplemente te vas a ir recordando. Esto es básicamente lo mismo que comenté en el punto anterior de todos los días esforzarte por recordar algo, pero en este caso es haciéndote notas y te puedes ir haciendo preguntas y si no te sabes la respuesta lo vas leyendo. Y ya está. Ahora, ya pasando de las estrategias, podemos hablar ahora sí de la técnica de estudio correcta para poder estudiar. Hay varias y a eso vamos. Ahora bien, la primera es hacer exámenes, que básicamente es simplemente agarrar una hoja de papel o agarrar un archivo en Word y empezar a escribirte preguntas que pueden venir en tu examen o preguntas que quieres resolver. Te vas poniendo esas preguntas, te vas haciendo los exámenes y te calificas a ti mismo, porque eso prepara tu mente para que el día del examen ya vayas teniendo una noción de qué preguntas pueden venir y puedes explorar, puedes explotar, porque esto es buenísimo. O sea, tú puedes explotar este método de tú mismo ponerte exámenes
para prepararte para cualquier pregunta que venga. Y este es un método de estudio real. Literalmente te creas exámenes a ti mismos y te pones a realizarlos. Y no hay mayor satisfacción que aplicar este método, ir el día del examen y que te encuentres preguntas que tú mismo te hiciste y que ya resolviste. Es un placer exquisito. Tienes que probarlo. Y hablando de preguntas, hay que preguntarnos, ¿cuándo es que nosotros aprendemos más rápido? Y aprendemos más rápido normalmente cuando una información nos deja un tipo de impacto. ¿Y cuando nos deja un tipo de impacto? Nos deja un tipo de impacto cuando involucramos varios sentidos, más de dos sentidos. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo un libro, normalmente lo único que involucras es la vista. Cuando tú estás viendo un video que te explica un tópico, estás involucrando la vista y el oído. Pero normalmente las experiencias más fuertes, las que no olvidamos, que nos son súper útiles para aprender, son las que involucran la vista, el tacto, el olfato, el oído. Y se me está pasando uno porque es información que se me ha olvidado y ya está. Pero básicamente es eso. Entre más sentidos involucres, mejor. También cuando entiendes el contexto emocional de algo, como por ejemplo, no sé, cuando, por ejemplo, hay una historia de fondo detrás de un descubrimiento importante que te causa algún tipo de emoción, eso también ayuda a que aprendas. Por lo tanto, el buscar la historia de por qué las cosas son como son puede ser útil si gracias a eso te involucras emocionalmente con un tema y gracias a eso lo aprendes más rápido y no te olvidas de él. Ya que ha quedado clara la técnica de impacto, que básicamente consiste en involucrar varios sentidos o buscar el trasfondo detrás de algo, debemos de explicar cuál es el tópico de la maestría, que básicamente es lo que estoy haciendo ahora. Las técnicas de estudio que ya he dominado las puedo explicar con esta facilidad porque las he interiorizado, y cuando tú interiorizas un tema, ocurre que puedes explicarlo. Y esa es una regla de vida. Si no puedes explicar algo es porque no lo has entendido. Es que es así de simple. Yo no puedo venir a hablarte aquí sobre técnicas de estudio con solamente una imagen de fondo, sin leer absolutamente ningún papel, sin haberlas interiorizado, sin haberlas aprendido, sin haberlas comprendido. Es así de simple. Entonces, cuando tú interiorizas un tema, puedes explicarlo, puedes enseñárselo a otros, y cuando se lo enseñas a otros ocurre algo. Aparte de que haces que otra persona aprenda, tú mismo no te vas a olvidar de un tema nunca que hayas explicado. Y eso es una maravilla, porque literalmente cualquier cosa que tú expliques puedes dar por seguro que jamás la vas a olvidar. Y eso es increíble. Literalmente es increíble el hecho de que con solamente explicarle a alguien más un tópico que tú ya tengas dominado, vas a reforzar ese conocimiento hasta tal punto que jamás lo vas a olvidar. Por último, el por qué, que es la mejor técnica de estudio. Básicamente, el conocimiento es constructivo. El conocimiento es constructivo. Entonces, para tú pasar al siguiente tema, antes necesitas haber dominado este otro tema. ¿Quieres dominar un tema? Necesitas haber dominado el anterior. Y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior a ese. Entonces lo que tienes que hacer es buscar cuál es el conocimiento más básico sobre un tema que necesitas saber. Por ejemplo, en química, cuando te hablan de radiación, tú no puedes saber qué es radiación si no sabes qué es un fotón. Y no puedes explicar qué es un fotón, probablemente estás hablando de cosas que no entiendes. Y eso genera huecos en nuestro conocimiento. En matemáticas, por ejemplo, puede pasar que estamos hablando de integrales cuando ni siquiera el alumno sabe qué es un número, no sabe con qué trabajamos en matemáticas, no sabe teoría de conjuntos, no sabe qué es lo más básico. Y eso genera lagunas en nuestra mente, lagunas de conocimiento que acabamos arrastrando a la larga y acaba provocando que no entendamos nada, que lleguemos a un punto avanzado de nuestro curso sin haber aprendido realmente algo, teniendo dudas, sintiéndonos inseguros porque no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, la técnica de estudio definitiva es agarrar una libreta, irte desde lo más básico, que por ejemplo en este caso es, en esta libreta de matemáticas, ¿qué es matemática? Empezar preguntándote cosas basiquísimas que mucha gente le preguntas, por ejemplo, ¿qué es un número? Y no te pueden responder. Y cuando puedes responder a varios sucesivos por qué las cosas son como son, qué significa esto, tal, empiezas a darte cuenta de que tu conocimiento
deja de tener lagunas y empieza a convertirse en conocimiento sólido. Empiezas a poder explicar por qué las cosas son como son. Empiezas a poder entender algo. Y es maravilloso. Simplemente tienes que sentarte, preguntarte qué significa un concepto, el por qué es ese concepto como es, y preguntarte los conceptos anteriores a ese en su definición que no conoces, como por ejemplo, no sé, en algo como puede ser geometría, te pueden decir que es el estudio de axiomas, el estudio de teoremas, por ejemplo, y si tú no sabes qué es un teorema y un axioma, aunque tengas esa definición, no te sirve de nada. Entonces tienes que preguntarte qué es un axioma, puedes preguntarte qué es un teorema, y a partir de ahí vas a encontrar más preguntas y más preguntas, pero cuando las contestas todas, que esto es parecido a lo del método del examen, pero ahora no tratando de resolverlo, sino tratando de entenderlo, vas a tener un conocimiento mucho más sólido que si simplemente te pones a leer apuntes, que si simplemente te quedas con lo que te dijeron, si simplemente te quedas con lo que ya sabes. Cuando empiezas a de verdad buscar respuestas, es cuando más vas a aprender. Y este es el método definitivo de estudio que te puedo compartir. Muchas gracias.